Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto con la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos con Harvey Sánchez. Harvey es director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador. Bienvenido, Harvey. Muchas gracias, Luis. Muy buen día a todos. Ecuador inició un proceso de transformación en todos los ambientes, todos los planos. Uno de ellos, el educativo. ¿Cómo se inscribe la creación del instituto en este proceso de transformación estructural de la sociedad ecuatoriana? El Instituto de Evaluación Educativa de Ecuador se suscribe a un conjunto de políticas de Estado que iniciaron en 2006 y que en 2008 se cristalizaron en la Constitución de la República, en la nueva Constitución de 2008. Y en esa Constitución se prevé que existirá una institución autónoma de todos los demás ministerios, no solo en la educación, sino también los de conocimiento, talento humano y, por supuesto, desarrollo social, para coadyuvar y promover una mejora profunda de la calidad de la educación en todo el Ecuador. Entendíamos desde entonces que la calidad de la educación no podía verse separada de la equidad, y entonces estos procesos de mejora debían siempre tener en mente que todos los ecuatorianos y todos los que asistieran a la educación en el Estado ecuatoriano debían recibir los mismos preceptos, la misma calidad y desarrollar las mismas oportunidades educativas. Entonces el instituto, que después nace a partir de la Ley Orgánica de Educación Intercultural hasta 2011, recoge los preceptos de autonomía que le da la propia Constitución y los empodera no solo en la ley orgánica, sino también en el reglamento de la ley orgánica, estableciendo sus propios estatutos, reglamentos y las normas operativas que deben conducir los principales estados de calidad de educación del país, y al mismo tiempo evaluar todos los componentes del sistema educativo nacional, a saber, los estudiantes a través de su aprendizaje, las figuras profesionales, entendidas principalmente como los docentes, pero también rectores, supervisores, auditores, mentores y todas las figuras educativas, y la gestión y el desempeño de todas las instituciones educativas del país. Y dentro de ese proyecto contempla como dos ámbitos de trabajo, la evaluación docente y la evaluación de los estudiantes. Por supuesto, y además, como decía, en estos grupos de componentes, también la gestión y el desempeño de las instituciones para impulsar los procesos de transformación en el país. ¿Cuál ha sido hasta ahora la experiencia, los resultados concretos de las evaluaciones que se han hecho en materia tanto de rendimiento estudiantil como de los docentes y su impacto sobre todo en las políticas públicas en Ecuador? Bueno, el instituto nace el 26 de noviembre de 2012 y a partir de ese momento se construyen una serie de cuerpos colegiados en todo el país para desarrollar los instrumentos de evaluación tanto de los estudiantes como posteriormente de los docentes y otras figuras educativas. De tal suerte que 2013 es el primer año en el que se valora cuál es el grado de cumplimiento de los estándares educativos nacionales, y a partir de ahí, 2014, 2015 y 2016, todos los años hemos evaluado en todo el país los grados en los que se cumplen o se deben cumplir los estándares educativos. Eso en cuanto al aprendizaje. Hemos tenido muy buenas noticias, porque bueno, en 2013 tuvimos una línea de base y pudimos observar incrementos graduales, pero significativos, en todos los años, en todos los grados, de tal suerte que vamos teniendo una ganancia en términos del cumplimiento de los estándares educativos y al mismo tiempo una disminución en las brechas de logro que hay en todo el país. Eso por un lado. Por otro lado, en 2014 iniciamos una serie de desarrollos teóricos que se cristalizaron en los instrumentos que en 2016 y en este momento ya han sido aplicados a todos los docentes del magisterio fiscal. Es un censo para todos los docentes que trabajan en el sector público, y todos ellos han participado primero, no solo en la evaluación, sino también en las estrategias de mejora de sus propios desarrollos, de sus propias capacidades a través de los instrumentos. Nosotros somos muy activos con el Ministerio de Educación, y el ministro ya ha publicado incluso cuál es el listado de los diferentes niveles de formación, los diferentes niveles de desarrollo de la carrera profesional para todos los docentes que fueron evaluados. Entonces, bueno, este impacto de política pública se tiene que ver
en la parte circular del círculo virtuoso de la calidad, reflejado en mayores aprendizajes, menores brechas de logro en todo el país, y esto lo pudimos observar en el tercer estudio regional de comparativo y explicativo que lleva la UNESCO. Nosotros, igual que otros 14 países de la región, implementamos el estudio en 2013 y en 2014 la UNESCO anunció que, entre otras cosas, Ecuador había sido el país que más había desarrollado su sistema educativo y sus niveles de logro en todos los países de la región, que era el país que más había mejorado, se encontraba en los últimos lugares con los niveles de desempeño más bajos en 2006, y bueno, con el estudio que se entregó en 2014, se muestra que se encuentra ya en el grupo de los países medios, eso considerando que además tuvimos que hacer un esfuerzo de inclusión enorme, y que bueno, pues hemos levantado por un lado el acceso a la educación y por otro lado se ha logrado monitorear en qué nivel los logros de aprendizaje y el cumplimiento de mejores estándares de aprendizaje ha coadyuvado a tener mejores resultados y bueno, pues más niños en la escuela y aprendiendo mejor, ¿no? Y a su vez el Instituto de Evaluación coordina las pruebas PISA y las pruebas también del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad. O sea, es la contraparte nacional en la aplicación de estas pruebas. Así es, de hecho, actualmente somos los gestores de 4 proyectos internacionales. El primero de ellos, como ya comentábamos, era el Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO. Tenemos también con la OECD 2 proyectos, uno, el más famoso, PISA, en un grupo especial que es PISA para el Desarrollo, que nos ha permitido desarrollar muchas capacidades en términos técnicos, pero que también lo estamos relacionando con el otro proyecto denominado PIAC, que es el Programa de Evaluación para las Competencias de los Adultos, que comienza justo donde PISA deja de 16 y hasta los 65 años, para comprender cuáles son nuestras capacidades en términos laborales, en términos de la formación para la vida, y comprender cuáles políticas públicas han funcionado mejor y, bueno, seguir impulsando al país. Una de las críticas que se suele hacer a los sistemas de evaluación en marcha ahora es el tema del poco impacto en la valoración de la ciudadanía, del desarrollo de ciudadanía y sobre todo ciudadanía como reconocimiento de pluralidad de visiones. El instituto que tú diriges ha avanzado en el desarrollo de modelos de evaluación de la educación en ciudadanía. Tenemos 2, uno para los estudiantes. Diría que está en una fase experimental todavía. Vamos a analizar con mucha seriedad los resultados, pero ya están siendo aplicados. Y, como decía, uno es para los estudiantes, que así ya llevamos 2 años de trayectoria y estamos validando todavía la parte paramétrica porque hay constructos, hay preguntas que no logran ser muy eficientes para obtener información de los estudiantes. Y recientemente, justo terminamos hace una semana y media, de implementar también un instrumento con los docentes ecuatorianos y que tiene un componente en la calificación final de la evaluación. Estamos en la fase de evaluación de esta propia evaluación. Ya tenía parámetros, ya lo habíamos aplicado y funcionaba, pero bueno, habíamos hecho una muestra y ahora ya lo aplicamos a todo el país y estamos próximos a saber qué de todo eso que estamos explorando y que hemos llamado competencias ciudadanas se llevan bien con los otros resultados e impulsan a los docentes a aquellas cosas que llamamos el perfil de egreso de un estudiante, que es un ciudadano listo para afrontar sus responsabilidades ante la sociedad. Ahora bien, se ha criticado mucho también el tema de la estandarización, es decir, de las medidas cuantitativas en materia de calidad. ¿Han avanzado en alguna propuesta de carácter cualitativo de valoración del comportamiento del sistema educativo ecuatoriano? Tenemos, digamos, un sistema dual. Sabemos mucho sobre los posibles aspectos que no funcionan bien para tener medidas cuantitativas. Sin embargo, a nosotros nos ha ayudado mucho en el país ir presionando al sistema a mejorar con una medida que pueda ser muy sintética, que puedan comprender tanto las autoridades como los actores educativos y decir, esto es lo que tenemos que mover centralmente entre todas las variables educativas importantes. Y este sistema dual tiene la parte, digamos, de la interpretación de la métrica, que trata de describir qué significa ese numerito,
pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de herramientas y qué tipo de acciones podrían impulsar que el número cambie y qué cosas de no hacerse adecuadamente podrían hacer que el número baje? Siempre tenemos un riesgo cuando hacemos cosas muy cuantitativas de que todo se restrinja y pierda esta riqueza de la parte cualitativa, pero también hay ganancias en ello porque a la hora de simplificar no solo la interpretación, sino de simplificar la comunicación de los resultados y señalar dónde están las mayores áreas de oportunidad en un sentido que la gente ya tenemos muy metido en el cuerpo, como son las calificaciones en el propio sistema educativo, nos ayuda a dinamizar también acciones y a comprender rápidamente dónde hay que localizar y qué cosas tienen altos impactos. Creo que en una sociedad que se jacta de ser plural, debe tratar de conocer ambos modos, de ver ambas gafas, de asomarse a las características del sistema educativo y luego ir impulsando que las partes cuantitativas no sustituyan, no se coman al fenómeno, que el fenómeno es mucho más grande y más complejo que el número, pero tener en cuenta cuáles son las relaciones entre uno y otro para poder ir motivando cambios que se vuelvan efectivos y que sean visibles ante la ciudadanía. Nuestra última meta es ayudar a promover una mejor educación y si queremos hacer eso, tenemos que mostrar evidencias de que está habiendo un progreso no solo en la percepción del propio gobierno, sino que también eso se puede estimar o se puede aproximar mediante números un poco más solventes que puedan además dar cuenta de, en el largo plazo, qué cosas han hecho, qué cambios y qué transformaciones han valido la pena y cuáles hay que modificar. Si te pidiera un ejercicio de valoración de lo recorrido por el instituto, 5 grandes logros y 5 cuellos de botella o áreas que no estás contento y que te gustaría trabajar mucho más para transformarlas, ¿cuáles serían? Bueno, las 5 fáciles son lo que pudimos hacer. Lo primero es que hemos instalado una cultura de la evaluación en el país y eso es algo muy potente porque nos ha ayudado a transparentar, y ese es el segundo logro, todos los datos educativos, desde cuántos niños hay en cada escuela, cuántos docentes atienden a esos niños, cuánto cobran esos docentes. Todos los datos relacionados con la educación ahora están disponibles en línea, sin restricción, de manera muy transparente. Así que ese diría que es el segundo logro. El tercer logro interesante es poner al centro de todas las políticas públicas lo que ocurre en educación. Es decir, tanto desarrollo social como política económica, política de progreso, políticas de pobreza, de equidad y demás, están asomándose a lo que ocurre en el sistema educativo que tiene a una gran cantidad no solo de estudiantes, sino que si involucramos a los docentes y a las familias, es el sistema más robusto que puede dar cuenta de cómo se van dando las transformaciones en el país. Y creo que eso se ha logrado a partir de que el instituto ha mostrado la cara transparente y luego las formas en las que se pueden ir observando las diferentes facetas o las diferentes esferas de la educación y de la sociedad a través de la educación. Así que esa visibilización podría ser un siguiente punto. En la parte instrumental creo que ha sido interesante. Ecuador ha tenido muchas facetas de transformación y muchas han sido reconocidas internacionalmente. Creo que el instituto ha sido una de las instancias más dinámicas en el ámbito internacional y ha aparecido en muchos foros y ahora es miembro permanente de muchos foros en los que pues hace unos años no había un referente que fuera de un país que estuviera haciendo transformaciones y que ahora ya estuviera dando resultados. Así que la internacionalización de Ecuador a través de buenas prácticas educativas y de evaluación podría ser ese elemento. Y déjame considerar uno último que es probablemente el que nos va a dar la continuidad de los procesos de transformación en el Ecuador. Situar las buenas prácticas y las buenas políticas públicas delante del discurso político, delante del discurso de en qué cosas tomamos posición versus en qué cosas situamos los intereses. Todo el país está interesado en que mejore la calidad de la educación y eso es muy importante porque entonces hemos logrado crear una agenda de largo plazo que está trascendiendo los colores, los ámbitos, las posiciones políticas y que ha encontrado un eco y un punto de encuentro para las diferentes facciones.
Y creo que si logramos mantener este punto de convergencia, muchas de las políticas que han ocurrido bien y que tenemos evidencia de que han sido útiles, pueden tener una vida larga y hacer lo que normalmente en Sudamérica no sabemos, que es mantener políticas de largo alcance y no romper esas políticas sin falta de evidencia o solamente por alguna intuición que va en contra de la evidencia. Creo que ese es el punto más importante. Ahora déjame te cuento los cinco difíciles, que no son 5, tenemos cientos. Yo creo que lo que hicimos con el instituto y en general con la educación fue poner a Ecuador al día, pero apenas al día, de lo que estaban haciendo nuestros países hermanos de no solo Sudamérica, sino también en el mundo, en cuanto a buenas prácticas. Pero todavía nos falta muchísimo. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros pendientes que debemos resolver? Que toda política basada en evidencia tenga un inicio, un periodo de seguimiento y un periodo de evaluación concreto. Eso está previsto que se haga, pero no hemos logrado ir al ritmo de tantas políticas públicas y no hemos seguido programa por programa para hablar de él. Una segunda y no menos importante área que tenemos que cubrir y tenemos que cubrir pronto es construir un sistema de diálogo permanente, de evaluación formativa, que vaya acompañando los progresos parciales y cotidianos que tiene el sistema docente, el grupo de docentes que están en el sistema público y también el privado, para no tener que esperar a cada que haya un periodo de evaluación. Entonces ahí todos entusiasmarnos con la evaluación, pero durante el periodo que no hay evaluaciones estar un poco adormecidos. Hay que dinamizar y sin duda parte de la dinámica es ofrecer más instrumentos que sirvan para la cotidianidad. Diría que el tercer punto que nos es sin duda muy importante de resarcir a la sociedad y que tampoco hemos consolidado es que las evaluaciones entren a las escuelas, a todas las escuelas, como un instrumento que le ayuda a toda la comunidad educativa de la escuela a mejorar. Creo que nos han enseñado a los rankings, al morbo, a los resultados, quién salió hasta abajo, quién salió hasta arriba, y todavía estamos muy acostumbrados a observar solo eso, y no hemos logrado cambiar la perspectiva del uso de los resultados para una mejora efectiva dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la comunidad, y entonces sigue habiendo estas malas interpretaciones de los resultados de las evaluaciones. Y bueno, pegado con eso, creo que no hemos logrado erradicar también en nuestro cuerpo docente, en todas las autoridades y en todo el sistema educativo, que si es cierto que las evaluaciones sirven para mejorar, entonces todos deberíamos sumarnos a que fueran transparentes, objetivas, lo más confiables, lo más en un estado de poca alerta, de poca alarma, y que todos participáramos como si fuera una fiesta nacional el día que hay una evaluación. Eso no hemos logrado transformar, pero es un proceso gradual que, pues durante cientos de años nos han dicho que hay que hacerla de la manera coercitiva, de la manera punitiva, y bueno, todavía nos falta cambiar ese enfoque sobre cómo vemos a la evaluación. Y bueno, sin duda, el quinto, que es probablemente el más complicado, el más profundo en términos de transformaciones sociales, es que el Instituto de Evaluación aparezca como un dinamizador de las mejoras educativas y no como ese policía y no como esa entidad que se observa fría y que muchas veces es un juez que no considera los contextos, que no considera los espacios y que entonces es alguien con quien es preferible mejor darle la vuelta que ver qué nos puede ofrecer para mejorar. Sin duda las autoridades ahora lo tienen muy claro, pero yo creo que nos queda pendiente que todo el sistema educativo se organice alrededor de una sola métrica, de una sola visión, de una sola forma de interpretar a la evaluación, como un medio y no como un fin
para lograr todas las cosas que se propone el sistema educativo y el gobierno y el Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿no? Entonces tenemos un enfoque de ¿qué es la calidad de la educación? Bueno, la calidad de la educación es la garantía de el ejercicio de todos los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y preservados y firmados con la humanidad y con todas las instancias. Entonces, a la medida que vamos logrando eso, el instituto va a tener que ir evolucionando y va a ir aclarándose el rol del instituto. Un medio para hacer otras cosas, para alcanzar y garantizar esos derechos, y no un fin al que hay que vencer con la nota bueno o malo y entonces quedar del otro lado. Ese principalmente es el reto, pero el reto de todos los institutos de evaluación, por lo menos de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la relación, en muchos lados difíciles, con los gremios docentes, con las organizaciones sindicales del magisterio, que suelen ser críticas respecto a los sistemas de evaluación que impulsan los institutos nacionales de evaluación? Es paradigmático, pero los primeros que se han puesto el espacio de evaluación como algo que deberíamos impulsar y afrontar han sido los gremios docentes. Cuando comenzamos a hacerlo, no era muy claro que iba a ser así. Creo que el magisterio ecuatoriano aceptó el reto, se subió. El día que presentamos el modelo de evaluación docente a la sociedad, estaban todos los representantes de todas las zonas del país sentados en la primera fila, y cuando acabamos de presentar el modelo, todas las preguntas fueron técnicas, las preguntas fueron muy interesantes, pero no hubo uno solo que se opusiera y proclamara que las evaluaciones había que eliminarlas. Por el contrario, nos dijeron que se iban a poner a la estatura del país y de las transformaciones, y que iban a estudiar muchísimo para demostrarnos quiénes, no solo quiénes eran, sino qué es lo que ellos estaban dispuestos a acompañar en la transformación. Entonces, hoy no lo digo con sorpresa, pero en su momento fue de esas sorpresas gratas de la vida decir, el magisterio se ha transformado a sí mismo, tiene nuevos espacios, tiene nuevas oportunidades y se están comportando el día de hoy, que ya tienen sus resultados de las evaluaciones, de las primeras evaluaciones censales del país, y siguen comportándose a la altura, aceptando el reto de los que no tuvieron muy buenos resultados, bueno, de mejorar, de comprometerse con un programa de desarrollo de habilidades, y de los que salieron bien, de seguir mejorando y inscribirse a cursos de cuarto nivel, doctorado, maestría, pero en todos los casos hemos sido, la verdad, que no solo bien recibidos, sino además los resultados han servido para dinamizar muchas dinámicas locales. Eres un privilegiado en cierta medida. No solo eres el director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad de Ecuador, sino que eres miembro del Consejo Directivo, Consejo Asesor del Instituto Nacional de Evaluación en México. Estás en una reunión de esta instancia. ¿Qué ocurre en México? ¿Seguimos adelante con la evaluación docente? ¿Se deja para el próximo sexenio? ¿Qué está ocurriendo en este proceso como de parálisis del proceso de evaluación docente por toda la conflictividad que ha habido, a diferencia de lo que tú señalas de Ecuador, en México un conflicto permanente? Justo hemos estado comentando ese y otros tópicos interesantes. México es un país mega diverso, muy grande, y en lo que revisamos de las estadísticas, básicamente el conflicto se ubica en 3 o 4 estados, dependiendo de dónde marquen el nivel de negociación que va en este momento. Pero bueno, quedan 28 en los que han ocurrido las evaluaciones con mucho mayor regularidad, con niveles por arriba del 85-90%. Así que yo no creo, claro que es una opinión en términos de lo que se revisa desde el instituto, pero falta ver hacia dónde va la Secretaría de Educación Pública de México. Yo no creo que se suspenda, creo que el programa es muy claro, el programa de trabajo, el programa de las evaluaciones y los programas de desarrollo, porque lo que no puede parar es la mejora de la calidad. Entonces, yo no creo que vaya a parar, de verdad, podría apostar que no lo van a dejar para el otro sexenio, más bien apostaría a lo contrario, que el programa de trabajo que fue publicado hace 2 años va a continuar íntegramente y que van a tratar de resolver. Justo ayer nos mostraron acá el nuevo programa de las mejoras técnicas, las mejoras de aplicación, las mejoras que van a sufrir toda la parte instrumental de la evaluación, pero además tienen esas mejoras programadas para implementarlas en el corto plazo. Así que no hay ninguna evidencia ni ninguna iniciativa para posponerlas.
muy al contrario, para continuar y mantener el diálogo con los estados que están teniendo algunas dificultades y que, bueno, esto se puede retomar como un programa de trabajo nacional, porque además van atadas muchas cosas positivas. Por ejemplo, incentivos, formación, acceso a muchos programas, y esos programas están condicionados a los resultados de las evaluaciones. Así que creo que hay que justo romper esa brecha de ¿es un medio o es un fin? Y si logran esas últimas tres entidades sumarse a ese medio, entonces no tengo duda de que el programa de trabajo continuará con más regularidad que lo que hasta ahora ha sido, que bueno, siempre la primera salida siempre ha sido difícil, ¿no? Vas la próxima semana, me comentabas antes, a Santander a un congreso de líderes jóvenes. Eres un profesional con menos de 40 años, exitoso. ¿Qué tendrías que decirle ya para ir cerrando esta entrevista a los jóvenes del continente, América Latina y el Caribe, que se atreven a trabajar la transformación de los sistemas educativos, de las sociedades? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, este congreso es bien interesante porque es el primero que se hace en el mundo y yo me acuerdo hace 10 años había uno entre 100 jóvenes que iban a algún evento importante que era latinoamericano. En este foro al que asisto, el 33 o 34% de los asistentes viene o va de Latinoamérica. Y ese porcentaje habla de no solo de las excelentes capacidades que hemos desarrollado en la última década, tanto en Venezuela como en Ecuador, Argentina, Chile, México y a lo largo de todo el continente, sino del reconocimiento a las capacidades de movilizar que ha tenido el continente en las últimas 2 décadas. Los ejes de transformación han sido no solo ejemplos para transformar a nuestros países, sino ejemplos de buenas prácticas y buenas orientaciones y buenas definiciones para dinamizar sistemas que habían estado entrampados por muchos años. Entonces, bueno, claro, hubo un momento en el que estábamos separados 500 años, pero ahora ver que las cuotas proporcionales de todos los países en los foros más importantes del mundo empiezan a tener ese nivel de representatividad, hace que los nuevos jóvenes líderes que estamos creando, todos los que ahorita están empezando a salir como los transformadores no solo del futuro, sino del presente, de las universidades, de los líderes de los colegios, los líderes de todos los espacios que tenemos en nuestros países, deben tomar esa responsabilidad para agarrar la experiencia hacia adentro y dinamizar el país, por un lado, y por otro, cerrar de una vez por todas esos miedos y cerrar de una vez por todas esos complejos que nos han hecho creer de que toda la gama de intelectuales, académicos y profesionales que hay en Latinoamérica solo sirven como mano de obra calificada. Aquí hay pensadores, los ha habido toda la vida, toda la historia, desde antes de Bolívar, con Bolívar, después de Bolívar, y con una innumerable gama de personas que nos han ayudado a crear que las instituciones de hoy, a creer que las instituciones de hoy son poderosas, son buenos instrumentos de cambio, pero que en realidad fueron creadas y pensadas hace muchísimos años y que ahora estamos recogiendo esos frutos que nos dieron. Así que jóvenes, a ponerse no el espacio de discusión, sino a ponerse al nivel académico, intelectual, profesional que nos demanda la sociedad hoy y a poner en alto a todos los países porque Latinoamérica sigue empujando muchísimo para estar en los mejores foros diciendo hacia dónde vamos a cambiar el mundo. Somos parte de este mundo. En la otra mirada educativa conversamos hoy con Harvey Sánchez. Harvey, como le dijimos, es director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa de Ecuador. Gracias, Harvey, por tu tiempo, por salirte un momento de la junta en la cual estabas y atender nuestra llamada. Te agradezco muchísimo, Luis. Es un gusto, un honor y bueno, un fuerte abrazo. Confío verte muy pronto y además, por supuesto, establecer y tender más redes porque este es apenas el inicio, ¿no?